Vamos a tomar un tiempo para orar. Pide al Señor que Él te ministre, que te abra el entendimiento, que te muestre que tienes que escuchar de Él el día de hoy. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios, por la bendición de poder tomar este domingo como iglesia para honrarte, para consagrarnos a ti, para ser retados por ti, consolados por ti, Señor, ministrados por ti. Queremos rogar, Dios, que en esta tarde uses a tu siervo que trae el mensaje de esta palabra, que tu Señor ministres a través de él, y que tu Espíritu Santo confirme en cada corazón lo que tenemos que hacer para nuestra propia vida. Gracias, Dios, por tu iglesia, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir el día de hoy. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Julio, adelante, que el Señor te use. Hermanos, buenos días. 11:59, más preciso no pudiéramos empezar. Le decía al hermano que hoy tenía una exposición de la palabra breve, corta. Me dijo, no hay testimonios, así es de que arráncate 1:30. Y a mí que no me gusta el rollo, dije, bueno, vamos a empezar con Génesis, hermanos. Entonces, bueno, pues hermanos, les doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estudiar la palabra, y de a nosotros los nuevos nos vayan dando oportunidad también de exponer la palabra. Créanme que es de las mejores maneras en las que uno puede aprender la palabra de Dios, cuando uno tiene que venir y preparar una charla, desafío, una predicación. Y también, hermanos, le doy muchas gracias a Dios porque el tema que vamos a tratar hoy, el cual ya todos estuvimos activamente viéndolo en nuestros grupos, pues es un tema muy vigente. Digamos que es un tema que, dados los últimos eventos del fin de semana, del viernes para acá, pues nos tienen en un estado un poquito sensible, ¿sí? El ver estos problemas de inseguridad, el ver la fragilidad de la vida, o cómo tan fácil la cotidianidad de la vida se puede romper, y de estar en un estado de tranquilidad y de paz aparente, entremos en un estado de alerta, de intranquilidad, de preocupación. Entonces, precisamente en este marco, en esta situación, en este ambiente que vivimos y que a lo mejor aún todavía percibimos, el Señor tiene un mensaje muy claro y muy preciso para nosotros hoy. Un mensaje muy adecuado a la situación en la que estamos viviendo. Y es un mensaje, como ustedes ya lo saben, que tiene que ver con batalla espiritual, con la armadura de Dios. El mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón en compartir con ustedes, básicamente está en tres partes. El Señor nos hace en esta porción de la Escritura un llamamiento, nos da una provisión y también nos ofrece una promesa. Entonces vamos a estudiar esta porción de la Escritura en estas tres secciones. Vamos a ver cuál es el llamamiento que el Señor nos está haciendo, vamos a entender cuál es la provisión que Él nos ha dado, y sobre todo vamos también a recibir la promesa que el Señor tiene para con nosotros. ¿Estamos listos? Bueno, los invito entonces a que abramos nuestra Biblia. Vamos a ir al capítulo 6 de la carta de los Efesios. Vamos a ir a leer del versículo 10 al 14a. Para propósitos de la exposición de la palabra voy a usar Nueva Versión Internacional. Si ustedes me siguen con Reina Valera está muy bien. Dice el texto de memorización, ¿no? Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. Pablo está escribiéndole a los Efesios
Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Nos guste o no nos guste, a todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual. Pudiéramos decir, espérame, pero yo no soy guerrero, a mí eso de la violencia no se me da. Yo no me inscribí en esto para pelear, pues ¿cómo? Yo soy seguidor del príncipe de paz. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que el príncipe de paz combatió a Satanás directamente después de sus 40 días en el desierto. También lo combatió indirectamente cuando el diablo usó a los líderes religiosos para oponerse a él. Y finalmente luchó contra Satanás en la cruz y ganó. Así que pudieras decir, bueno, pues entonces el Señor Jesús ya ganó. Entonces, ¿cuál es el sentido de la batalla? ¿Cuál es el sentido de seguir peleando? Sin embargo, debemos pelear porque aun cuando el resultado final ya está determinado, la resistencia de Satanás continúa. Pedro escribió, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Hermanos, estamos hablando de una batalla espiritual. Aquí busqué tipos de batallas que existen. Vamos a tratar de ver los tipos de batallas que existen y vamos a entender un poquito el contexto, esto de la batalla espiritual. Les platico un tipo de batalla, es una que se llama batalla de encuentro. Una batalla de encuentro es cuando dos ejércitos acuerdan un lugar, un territorio, un terreno, y acuerdan una hora fija y determinada. Entonces ahí se lleva a cabo la batalla. A esa batalla se le llama una batalla de encuentro. Existen también batallas de desgaste. Una batalla de desgaste es cuando un ejército procura hacer el mayor daño posible a las instalaciones, al equipo, a las provisiones y aún a los soldados, de tal manera que vayan desgastando y desgastando al enemigo. Existe también una batalla que se llama batalla de paso adelante. Esa batalla se caracteriza porque un ejército quiere ir rápidamente y romper la primera línea de defensa. Una vez que rompió la primera línea de defensa, es más fácil acabar con el enemigo. Hay otra batalla que se llama batalla de circunvalación, no de la calle allá por el centro. Se llama de circunvalación porque precisamente lo que hace el enemigo, lo que hace uno de los ejércitos es rodear al enemigo. Y entonces a esa manera ir rompiendo sus defensas hasta llegar al centro. Una batalla, perdón, la de Puebla también. Y tenemos a dos exponentes. Ese es un tipo de batalla que ahorita vamos a ver. Existe la batalla envolvente, que es muy similar a la que vimos de circunvalación, nada más que en la batalla envolvente un ejército se divide en dos y ataca por dos flancos. Y una vez que ya rompió la primera línea, empieza a seguir atacando el otro flanco y envolviendo al enemigo. Otro tipo de batalla es la batalla de aniquilación. Esa batalla consiste en que una vez que el enemigo es derrotado, es totalmente destruido. Si es naval, se destruyen todos los buques, todos los barcos. Si es terrestre, se mata a todos los enemigos. Y tenemos por último un tipo de batalla muy particular: las batallas decisivas. Una batalla decisiva es aquella que cuando se gana, el curso final de la guerra ya está determinado. ¿Sí? Hay batallas que cuando tú las ganas aseguras la victoria final. Un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial tenemos la batalla de Stalingrado. Esa batalla se libró precisamente en la ciudad de Stalingrado entre el ejército ruso, el ejército nazi, alemán, y ahí perdieron los alemanes, y desde ahí fue que el ejército ruso comenzó a avanzar hasta que llegar a la ciudad, a la capital, al país de Alemania, a la capital Berlín. Tenemos otra batalla, la batalla de Midway. Esta batalla se libró en las islas del Pacífico, el ejército estadounidense contra el ejército japonés. Esa batalla determinó la victoria final sobre Japón. Bueno, ya sabemos cómo fue con las bombitas, ¿verdad? Y tenemos también la batalla de Berlín, que fue cuando ya el ejército rojo sitió totalmente a los alemanes, y ahí se terminó la guerra. La batalla de Puebla es otro ejemplo, que esa batalla determinó el fin de la guerra. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en la cruz ha ganado la batalla decisiva. Sin embargo, la guerra sigue. El llamamiento
a que estemos fortalecidos en el gran poder del Señor y que nos pongamos toda la armadura de Dios, así nos lo demuestra. El fin de la guerra ya está determinado. La batalla decisiva ya la ganó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la batalla está vigente. Y tenemos por último la batalla espiritual, que es la que estamos tratando ahorita. ¿Qué características tiene esta batalla espiritual, hermano? Es muy interesante analizarlo. Nosotros no luchamos para obtener la victoria. Esa ya la tenemos. ¿Quién la ganó? La ganó Cristo en la cruz. Luchamos por mantenernos firmes por fe. Luchamos para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Luchamos también para ser testimonio de aquellos que no le conocen. Aunque es una batalla abierta entre el reino de Dios y las potestades de las tinieblas, la lucha se libra de forma individual, hermano. Y también se libra en forma grupal, en la familia y en la extensión de la familia, que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es un puesto de avanzada en el territorio enemigo. Y no podemos ignorar eso, hermanos. Esta colonia ha sido reclamada por Satanás y Satanás dijo, esta colonia es mía. Aquí va a haber vicio, aquí va a haber asaltos, aquí va a haber asesinatos, aquí va a haber droga, aquí va a haber infidelidad, aquí va a haber hurto, aquí van a estar las obras de Satanás. Y en esta colonia el Señor planta una iglesia. Planta su iglesia local, iglesia bíblica, Rey de Reyes. ¿Hay ataques del enemigo? Claro que sí, hermanos. No solo son externos con nuestras barbas rayadas cada 15 días. No solo son externos cuando nos dejan cadáveres de perros, bolsas de basura, remodelan una casa y nos vienen a depositar aquí todas las cosas que ya no les sirven. Se roban estéreos. No solo roban nuestras baterías de los carros, no solo roban estéreos, no dan cristalazos, no se roban nada más nuestros carros. Hermano, el enemigo también entra dentro de la iglesia y divide en el seno de la iglesia. El enemigo nos engaña, el enemigo nos miente, el enemigo nos debilita. Y si no estamos atentos, este puesto de avanzada que Dios ha puesto puede caer. El llamamiento a la batalla espiritual es real, hermanos. Está presente, lo podemos sentir. Sin embargo, ante todo esto no estamos solos, hermanos. Dios recluta soldados que pelean de rodillas. Esos son los soldados que Dios busca. Aquellos que pelean de rodillas. ¿Es verdad que el enemigo es poderoso? Claro que sí. ¿Es verdad que el enemigo nos conoce? También. ¿Conoce nuestras debilidades? Seguramente. Sin embargo, el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuanto más débiles somos, entonces más fuertes somos. Hay un autor chino, cristiano, que se llama Watchman Nee. A principios del siglo XX escribe en un libro que se llama Sentados, Andar y Estar Firmes. Él relata, la primera parte de Efesios encuentra al cristiano sentado en los lugares celestiales. La segunda parte exhorta al cristiano, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ahora, al concluir la carta, Pablo les dice a los cristianos que hagan frente a las artimañas del diablo. Solo aquellos que son salvos están sentados en los lugares celestiales. Y solo aquellos que realmente entienden la verdad de que Cristo lo ha logrado todo por nosotros, podrán entonces vivir de una manera digna del llamamiento que han recibido. Por lo tanto, aquellos que están viviendo de una manera digna estarán listos para estar firmes y hacer guerra espiritual contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Pero aún así tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. En este mismo libro nos da una ilustración. Dice, cuando peleas por obtener la victoria, entonces has perdido la batalla desde antes de comenzar. Supongamos que Satanás se propone asaltarte en tu hogar o en tu negocio. Las dificultades van en aumento, surgen malos entendidos y existe una situación que no puedes dominar ni evadir, y esta situación amenaza con abrumarte. ¿Tú qué haces? Tú oras, tú ayunas, tú luchas y te resistes por 4 días. Ahí estás. Pero ¿saben qué? Luego no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás intentando conseguir la victoria mediante una pelea. Y al hacerlo, estás cediendo al enemigo el terreno
que tú ya ganaste, que el Señor ya ganó. No estaríamos en una batalla espiritual si no fuéramos salvos. Satanás no te estaría persiguiendo si no fueras salvo. Pero como un cristiano que soy salvo, ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales, posicionalmente hablando. Así que no luches por conseguir la victoria. Pelea la buena batalla de la fe por mantenerte firme sobre la verdad de que Cristo ya ha ganado la victoria. Hermanos, no caigamos en el error de creer que porque es una batalla tenemos la obligación de nosotros ganarla. La batalla decisiva ya se ganó. El llamamiento que el Señor hace en el versículo 14 es: manténganse firmes. No nos dicen, ustedes solos y de manera individual derroten al enemigo que yo aquí te estoy viendo. Él lo dice eso. Él ha puesto todo su plan en tus manos. Él ha confiado en todas tus habilidades en el esgrima. Él ha puesto toda su esperanza en que tú vas a resistir la tentación. No, hermano, el llamamiento que el Señor nos hace es: manténganse firmes, fortalecidos en el gran poder del Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermano, viene la prueba. Muchos hermanos están viviendo la prueba hoy. Y quisieran ellos a lo mejor obtener la victoria a su manera. Definir lo que es victoria. Victoria es si pasa esto, si pasa aquello, si se arregla esto otro, si se arregla aquello. Y entonces yo me empiezo a sentir que no obtengo aquello. Y entonces, ¿qué está pasando? Estoy siendo derrotado. Y estoy perdiendo el territorio que ya gané. ¿Cómo es eso? No, hermanos. El Señor nos dice: manténganse firmes. Resistir. Ese es el llamamiento que el Señor nos hace en este capítulo. Nos dice en este primer mensaje es: manténganse firmes. Pero ¿cómo vamos a hacer esto, hermanos? Se oye fácil, ¿no? Si fuera una guerra, todos ahí, está viendo que cae uno y cae otro y tú sopas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a leer Efesios 6, 14 al 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacer. Recordemos que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso mientras él estaba ¿en dónde? Estaba en la cárcel en Roma. Y estaba bajo la vigilante mirada de guardias militares romanos que estaban vestidos para la batalla. Así que aunque en las oraciones anteriores había dicho que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, no obstante, Pablo echa mano de la armadura de los soldados romanos para proveer una analogía de la armadura espiritual que se ha de utilizar en la batalla espiritual. Ahora que ya entendemos que la batalla en realidad sí es del Señor, podremos estar firmes. Observen el orden que usa Pablo. Escribe: manténgase firmes en el versículo 14, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No nos dice que nos mantengamos firmes para después ponernos estos elementos de la armadura. Dice: habiéndose puesto, o sea, ceñidos, protegidos, calzados, ahora manténganse firmes. La pregunta es: ¿cuándo nos los pusimos? Hay un pastor que se llama Wayne Barber y fíjense lo que escribe al respecto. Es muy interesante y es un mensaje muy central. Dice: esto es lo que quiero que vean. Está en tiempo aoristo, voz media. Aoristo significa que ha habido un tiempo, hubo un cierto tiempo en el que te lo pusiste, hablando de la armadura.
pero además está en voz media. Tú elegiste hacerlo. Entendías lo que estabas haciendo cuando te vestiste del nuevo hombre. Esto lo vemos en Colosenses 3:10, cuando habla que nos revistamos del nuevo hombre. Cuando nos los pusimos interiormente. Ahora el llamamiento es a que tenemos que llevarlo exteriormente. Es lo mismo que Pablo dice en Filipenses cuando dice: ocupaos de vuestra salvación. En otras palabras, pónganse externamente lo mismo que llevan internamente. Todos estos elementos de la armadura, hermanos, ya los tienen. ¿Qué creen? Cuando usted nació de nuevo y aceptó, cuando usted se arrepintió, entregó las armas, usted era enemigo de Dios, usted militaba en el ejército opuesto al del Señor, y Dios hizo un llamamiento y dijo: aquellos que se arrepientan y quieran venir a mi reino, que le pongan las armas. Yo emito una ley de amnistía, una ley de gracia, una ley de perdón. Todo aquel que se acoja a esta ley de gracia y de perdón, que le ponga las armas, que se arrepienta y que venga. ¿Usted hizo eso, hermano? ¿Le suena? Bueno, pues el día que usted hizo eso, usted pasó de estar en un ejército a otro ejército. Y cuando usted llega a ese ejército, es echado al calabozo y pateado, hermano, usted es revestido. Usted ha recibido conocer la verdad y se le da su cinturón. Usted ha sido declarado justo y le dan la coraza. Usted por el evangelio fue salvo y ahora se calza las botas para usted proclamar el evangelio. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y ahora ¿qué cree? Por la gracia de Dios usted es salvo y se le da su yelmo de la salvación. Pero el Señor no nada más le da a usted elementos defensivos, sino que también le entrega la espada del Espíritu, que es un elemento tanto ofensivo como defensivo. Y entonces el Señor quita la venda de sus ojos para que usted entienda la palabra de verdad, la palabra del Espíritu. No solo eso, el Señor le concede la oportunidad que cuando usted doble su rodilla y ore invocando su nombre, el Señor le va a escuchar. Y ahí tiene usted otro elemento muy importante, que también es un elemento ofensivo y defensivo de la armadura: la oración, hermanos. La oración es intercesión, ¿o no? Pablo está pidiendo que oren en intercesión por él, que oremos todo el tiempo por los hermanos. Bañados de oración, los ejércitos del Señor van a mantenerse firmes. No van a ir a guerrear, no van a ir a pelear lo que ya se ganó. Se van a mantener firmes, porque la guerra ya se ha ganado, hermanos. El Señor nos está poniendo en las filas para que veamos de primera mano la gloria de Dios. No es con la espada ni con carruajes, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y a nosotros nos ha puesto revestidos de esa armadura desde el momento que nosotros cambiamos de ejército, el momento que nosotros nos arrepentimos. Él nos ha dado, nos ha provisto de todas las armas defensivas para estar ahí al frente. Y sin embargo, la oración también es una arma para atacar al enemigo, ¿o no? Por oración podemos hacer que esta iglesia permanezca firme, que el Señor mueva esta iglesia. Por la oración confesamos nuestros pecados, hermanos. Cuando hemos sido derrotados en esas batallas individuales y caemos ante la tentación, cuando decidimos escuchar al enemigo y creerle por encima de la verdad de Dios, cuando decidimos sentirnos derrotados, cuando decidimos sentirnos pecadores, cuando creemos que somos acusados, que no valemos nada delante del Señor y somos caídos, tenemos la oración que nos levanta, que nos restaura en comunión, en plena comunión con el Señor, hermanos. ¿Qué puede derrotar a las huestes del Señor, hermanos? Nada. Estamos totalmente equipados. ¿Alguien se acuerda cómo se sentía ese día que usted se convirtió? ¿Se acuerda cómo se durmió? ¿Se acuerda cómo despertó? ¿Se acuerda cómo oraba, cómo agradecía, cómo estaba constantemente buscando al Señor, cómo lo veía en todos lados, cómo lo escuchaba, cómo el Señor le hablaba a su corazón? ¿O no? Hermanos, eso mismo nos está diciendo Pablo ahorita. Recuerden ese tiempo, eso ya lo tienen. Revístanse del poder de Dios. Recuerden la verdad de Dios.
Recuerden su salvación, recuerden la justicia que ha sido imputada por nosotros a través de Cristo. Cálcense los pies del Evangelio. Si tú llegaste al conocimiento del Señor por los hermosos pies de alguien que te predicó el Evangelio de la paz, y tú estás calzado con esas botas, ¿qué pasa? Si tú tienes una espada, la espada del Espíritu, y no la usas, está arrumbada, está guardada, siempre llegas en tu Biblia a todos lados. Ya llega la batalla y tu espada. Ahorita saco mi versión, mi versión electrónica. Caray, no trae pila. No trae pila. O la uso para todo menos para lo que es. Hermanos, la oración. Y es muy interesante lo que dice este pastor Wayne Barber. No es algo externo, no es algo que tú tienes que buscar, no es algo que tienes que ir a encontrar. ¿Y a dónde vas, hermano? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que ando buscando la armadura de Dios. ¿Quién sabe dónde me la escondió? Ya fui allá al cerro de Poli, ya fui allá a Tonalá. Bueno, había bloqueos, me tardé un poquito, pero y no la hallo. Es algo que yo tengo que andar buscando. No, hermano, no es así. Es algo que tú ya tienes. Es algo que el Señor te dio en el momento que tú naciste de nuevo, que tú entraste a formar las filas de su ejército. Bueno, hasta aquí tenemos. Déjeme decirle otra cosa. La armadura, ¿qué cree? Yo no se la puedo poner a usted. Usted no me la puede poner a mí. Yo no se la puedo poner a mis hijos. No se la puedo poner a mi esposa. La armadura se tiene que poner individualmente. Nosotros decidimos si creemos, si aceptamos la verdad del Hijo de Dios. Aquí podemos exponer la palabra. Tenemos a nuestro pastor, tenemos a Marcos que nos exponen la palabra constantemente. Certera, veraz, claramente. Pero ¿saben que ellos no van a hacer que usted lo crea a fuerzas? Ellos no van a ir y ándale, Julio, ponte el cinturón. Bueno, el cinturón suerte, ¿verdad? Ponte el cinturón. Y yo, no me quiero andar así. No es eso. Ellos van a exponer la verdad. Es decisión de usted. Si usted quiere creer en las mentiras de Satanás, o si usted se ciñe el cinturón de la verdad. Y sabe que es triste ver que tenemos hermanos que caen y el cinturón por acá. Y el calzado del Evangelio, pues uno ya lo dejó allá atrás y el otro lo trae desabrochado. Y el escudo de la paz, pues es que el escudo de la fe es que está bien pesado. Y entonces pues lo recargué quién sabe dónde y por ahí lo he perdido. La espada está en iglesias de hace 3 meses. Por ahí recargada en una banca. Y luego dicen, hermano, ¿por qué tengo derrota espiritual? ¿Por qué estoy débil? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? No, quién sabe, hermano. Qué cosas tan raras. La armadura es algo que nosotros tenemos que hacer. Y el trabajo de Satanás es regar la mentira, el engaño, la decepción. Y cuando nosotros escuchamos esos mensajes y no estamos ceñidos, entonces, ¿qué sucede? Somos derrotados. Hermanos, a veces será necesario ser derrotados, tener una derrota individual. Sí, hermano. Pero ¿qué cree? Tenemos el poder de la confesión para poder restaurar la comunión con el Señor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llevamos 2 mensajes. ¿Cuáles son? El primero fue un llamamiento. ¿A qué nos llama el Señor? ¿A pelear, a ganar, a guerrear? ¿A qué? A mantenernos firmes. El Señor nos ha dado una provisión. ¿Qué provisión nos ha dado el Señor? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios. Es una armadura que tenemos que ir a comprar. La tenemos que comprar en la tele cuando anuncian tantas cosas que venden. 2 por 1. Y aquí le traigo el vaso de la protección. Tenemos que hacer eso, hermano. Es algo que ya tenemos, que el Señor ya nos dio. Nos lo dio interno. Y ahora Él quiere que lo llevemos externo. Muy bien. Vamos a pasar entonces al tercer mensaje que dice que es una promesa de Dios, ¿verdad? Los invito a que me acompañen. Vamos a leer del 6:21 al 24.
Dice, para que también vosotros, estoy leyendo la versión de la Valera, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Muy bien. Pablo, en el capítulo 4 de esta carta, escribió que cada cristiano tiene una función dentro de la iglesia, si recordamos eso. Y para que la iglesia funcione eficazmente, cada uno de nosotros debe cumplir con la función a la que Dios le llamó, ¿sí? La función de Pablo era como evangelista a los gentiles y dar a la iglesia algunas de las enseñanzas más importantes de la Biblia. Él pagó un alto precio para cumplir con ese papel. Tíquico, por el otro lado, pues, viendo en esta carta, tenía un rol que nosotros consideraríamos, pues, modesto, ¿no? Él fue un mensajero, bueno, aparte del nombre, fue un mensajero, ¿no? Pero lo cumplió. ¿Y Pablo cómo se refirió a este hermano Tíquico? Fiel. Como fiel, como querido, como amado y fiel. ¿Yo podría menospreciar el ministerio de Tíquico? Si Pablo se refirió a él como amado y fiel servidor del Señor. ¿Se fijan, hermano? No hay ministerios grandes, no hay ministerios chicos, no hay dones grandes, no hay dones chicos. Hay un llamamiento. Y hay depositarios de ese llamamiento. Y tenemos dos opciones, hermanos: ser fieles al llamamiento y cumplir con lo que el Señor nos ha llamado fielmente, o hacer como que no entendí, o como decía Moisés, ¿no? Pero ¿cómo voy a darles un discurso si soy tartamudo? O sea, yo mismo le quiero decir a Dios que no me conoce, que no sabe mis limitaciones, ¿cómo me está pidiendo eso? Este hermano Tíquico cumplió su función y Pablo se refirió a él como querido y fiel. Pablo inició esta carta con un saludo en el que proclama que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ahora la concluye con un final apropiado. En el versículo 23 vemos que dice: paz a los hermanos y gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Paz y gracias espirituales, hermanos, son recompensas para aquellos que han aprendido a estar firmes en la armadura de la obra terminada de Cristo. Usted podrá decir: bueno, pero la paz de Cristo, ¿cómo me va a servir? ¿Cómo me va a proteger? ¿Cómo es una promesa que hace sentido en mi vida? Bueno, déjenme contarles, a todos aquellos que les gustan las historias, hubo un señor inglés de nombre Nicholas Ridley. En 1555, este hombre, teólogo, convertido al protestantismo, pues fue quemado por hereje. Fue quemado por hereje junto con Hugh Latimer y fueron llevados a la hoguera por su testimonio de Cristo. La noche antes de su ejecución, su hermano se ofreció a ir con él a prisión y le dijo: mañana te van a ejecutar muy temprano, entonces yo quiero acompañarte, quiero estar contigo durante la noche y quiero ser de consuelo, quiero estar ahí para apoyarte. Una frase muy famosa que Nicolás dijo fue: tengo intenciones de acostarme y dormir tranquilamente como cualquier otra noche en mi vida. Su corazón estaba aferrado al Señor. Él conocía la paz de Dios
y él podía reposar en la fuerza de los brazos eternos de su Señor y que Él supliría su necesidad. Y esa es la promesa que el Señor nos hace, hermanos. La paz que nos trae Cristo no es una paz que libre de pruebas y persecuciones. No es una paz que te va a evitar el campo de batalla, hermano. Hay una guerra. Están los ejércitos en el campo de batalla. Satanás está en una batalla de aniquilación. Nosotros estamos manteniéndonos firmes. Pero aquellos que están descansando en la obra terminada de Cristo pueden dormir tranquilos, sabiendo que Él tiene todo bajo control, cualquiera que sean las circunstancias. Con semejante paz en su corazón, Ridley pudo estar firme sin temor, aún frente a la muerte. Cuando ya salieron a la ejecución, él vio a su compañero Hugh Latimer y fue y lo abrazó y lo besó. Y le dijo: la luz que se va a encender hoy en Inglaterra, le pido a Dios que sea una luz que no se extinga jamás. Le leyeron toda la sentencia, toda la acusación, pidieron permiso para contestar, les dijeron: a menos que te arrepientas, no te vamos a dejar contestar. Y él dijo: en tanto el aliento esté en mi cuerpo, nunca negaré a mi Señor Cristo y su verdad. Fueron quemados. Hugh Latimer murió casi instantáneamente. En el caso de Nicholas Ridley, el cronista menciona que le acomodaron mal la leña, de tal manera que empezó nada más a quemarse de abajo para arriba, y su agonía fue larga, fue difícil. Sin embargo, él se mantuvo invocando el nombre del Señor hasta que falleció. Y de ahí a los brazos de su Salvador. La paz que el Señor nos ofrece, en este caso extremo, le permitió mantener firme, no dio un paso atrás, no renegó de su fe, al contrario, la mantuvo. Hermano, y ese es un mensaje muy importante para nosotros. El Señor nos ha dado un llamamiento: manténgase firmes. Nos ha dado una promesa, nos ha dado una provisión, toda la armadura de Dios, y nos ha dado una promesa. Si usted está firme, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, reposará en usted, y entonces estará usted enteramente preparado para luchar esa batalla. Como una conclusión, hermanos, les puedo decir, les voy a platicar otra historia. A los que les gusta ver el Animal Planet y todos esos, yo tengo un compañero que siempre que vamos comisionado y llegamos al hotel, y lo primero que hace es poner el Animal Planet. Está muerto de la risa viendo a los chivitos y viendo todo, y yo, una media hora, una hora, y el chivito brinca para allá y se ríe, y el chivito brinca para acá y se ríe, y el chivito anda allí en las piedras, y yo: se va a caer el chivo, se va a caer. No se cae el chivo. Entonces digo: bueno, pues, sin embargo, le gusta, bueno, a los que les gustan los canales de animales, el National Geographic publicó un artículo acerca del alce macho de Alaska. Los machos de esa especie luchan por dominancia durante la temporada de apareamiento en el otoño. Literalmente se dan de topes con cornamentas que crujen al chocar. Frecuentemente la cornamenta, que es su única arma, se rompe, y cuando se rompe, pues ya perdieron. Por lo tanto, el alce más robusto, con la cornamenta más grande, es el que triunfa. Por tanto, la batalla que se libra en otoño realmente se gana en el verano, cuando el alce come continuamente. El que consume la mejor dieta para desarrollar su cornamenta y aumentar de peso será el ganado. Los que comen inadecuadamente llevan cornamentas débiles y con menos volumen. Esto encierra para nosotros un principio, hermanos. Nos esperan batallas espirituales. Satanás escogerá una temporada para atacar. Aquellos que están en prueba, que están en batalla, lo están viviendo. Aquellos que no, a lo mejor oímos a lo lejos los tambores de la guerra. A lo mejor vemos en el firmamento las nubes negras
que se aproxima. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Seremos victoriosos o caeremos? Mucho depende de lo que hagamos ahora, antes de que empiece la guerra, antes de que empiecen las batallas. El principio del alce macho es: desarrollemos fe perdurable, fortaleza y sabiduría para las pruebas. Eso es mejor desarrollarlas antes de que las requiramos. Nuestra lucha es espiritual, hermanos, es una lucha de fe. ¿Y la fe viene por dónde, hermanos? Y por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. ¿Cómo nos estamos fortaleciendo? Traemos el estudio bajo el brazo, como siempre, en blanco, y ahí lo vamos rellenando. ¿Estaremos comiendo adecuadamente, hermanos? ¿Estaremos preparándonos adecuadamente para la batalla espiritual? ¿Gastamos nuestro tiempo escuchando las mentiras del mundo? Escuchando y viendo lo que Satanás ofrece. Y pasamos 2 minutos en oración, 3 minutos haciendo el estudio, y otros 2 minutos ayudándole a los niños a hacer esto. ¿Estoy bien alimentado? ¿Estoy bien fortalecido? Viene la prueba, y entonces empiezan los porqués. Hermanos, es un buen tiempo. Aprendamos de estos machos alces de Alaska. Estamos en el verano, alimentémonos, comamos. Hermanos, escuchan el rugir de la batalla. Recordemos que esa batalla inició desde que el Señor puso a Adán y Eva en la tierra. Su reino fue apedreado, el hombre cayó. Y la arma principal de Satanás, ¿cuál es? La muerte. Fue vencida en la cruz del Calvario por nuestro Señor. El arma más temible que Satanás tiene contra nosotros ha sido derrotada. Y lo que nos queda de nosotros es ver ese desfile que Pablo anunciaba, donde a la cabeza iba Cristo. En ese desfile de victoria, hermanos, en ese desfile estamos nosotros caminando. La victoria nos es segura. Hermanos, ¿estamos listos para la batalla? ¿Estamos armados para la batalla? Si usted no es hijo de Dios, bueno, pues también, si usted no ha puesto su fe en Cristo, también es un buen mensaje. Entienda que hay una guerra, y esa guerra es inevitable. Satanás, sus huestes, contra Dios, su ejército angelical y su ejército de su pueblo, sus creyentes. Usted tiene un bando, o está del lado de Dios o es enemigo de Dios. El llamamiento que nos hace hoy es eso: arrepiéntanse, entrega tus armas, no luches, no vas a poder vencer a Dios. Satanás sabe que no va a vencer a Dios. El llamado es: venga, arrepiéntanse. La salvación puede ser hoy. Entreguemos nuestros corazones y asegurémonos de estar del lado del ejército del Señor. Él va a vencer y va a juzgar con justicia a vivos y muertos. Hermanos, bienvenidos a la batalla. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por todo, Señor. Tú aún en estas situaciones de miedo, de temor, de inseguridad, Señor, que podemos nosotros vivir, tú las usas, Señor, para recordarnos que tú has vencido, Señor. Tú has vencido en la cruz. Y, Señor, nos has dado una promesa de tener en nuestros corazones paz. Una paz que el mundo no entiende, Señor. Una paz que solo puede provenir, Señor, de la presencia de tu Espíritu en cada uno de los que creemos en ti y hemos confiado en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque viendo esta realidad podemos estar más atentos, Señor, a que se está librando una batalla espiritual. Y, Señor, pues te agradecemos por el hecho, Señor, que tú nos has recibido, nos has perdonado, Señor, nos has limpiado. Nos has dado vida, Señor, cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Yo te ruego mucho, Señor, por aquellas personas que aún no han recibido a tu Hijo en su corazón, Padre, que tú toques su corazón y que este tiempo, esta época, Señor, de un poco de angustia, de inseguridad, Señor, les haga reflexionar en el sentido, Señor, de que no tenemos ninguna seguridad sobre nuestra vida, sobre nuestra persona, Señor.
Sin embargo, cuando acudimos a ti, Señor, y cuando recibimos a tu Hijo como Señor y Salvador, tenemos la seguridad, Señor, de estar sentado contigo en las regiones celestiales. Tenemos la seguridad, Señor, de que hemos sido salvados, hemos sido llevados, Señor, del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, Señor. Señor, aquellos hijos tuyos, Señor, que han descuidado su armadura, que han descuidado, Señor, el alimentarse para la batalla, Señor, toca su corazón. Que ellos vean que, aunque la batalla y la guerra ya está ganada, Señor, la batalla es real y se libra día a día de forma individual. Señor, pone su corazón que se ciñan, Señor, de toda la armadura que tú has propuesto, que tú has dado, Señor. Y Padre, ayúdanos a mantenernos firmes. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tus promesas. Y te entregamos este día, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.